Me llamo Valerio Ndongo Ntangani. Soy de Guinea Ecuatorial. Tengo 67 años. Recuerdo que el primer día que me encontré en la calle me sentía tan solo que estuve caminando pensando qué voy a hacer ahora. Un día, con ese largo tiempo viviendo en la calle, 8 años seguidos, en el lugar donde yo pernoctaba, que era un garaje donde entraban coches y que siempre las personas que entraban en aquel garaje, cada vez que salía me miraban. O sea, hijo, no sé qué, que estamos en invierno, que vas a coger una enfermedad, que. Yo me quedaba asustado, claro. Y así continuamente, día tras día, día tras día. La vida me ha cambiado porque es como una acción que ellos hicieron para recuperarme, ¿no? Porque me veían deteriorado, muy deteriorado, incluso con la posibilidad de un final fatal. En primer lugar, me gustaría agradecer a esa familia que me empujó y me animó y me dio fuerzas para poder cambiar el rumbo de mi vida, que hoy día, o sea, mi vida cambia mucho porque ellos tuvieron una actitud muy positiva en ese momento de ayudarme, y me gustaría agradecerles a esa familia que me sacó de la calle y darles un gran abrazo muy fuerte para ellos, por favor. Gracias a los que no nos hacéis sentir invisibles.